Hay una imagen que ha acompañado a la humanidad durante casi 2000 años. La encontramos en iglesias, hospitales, hogares, cementerios y hasta en el cuello de millones de personas. Una cruz. Pero, ¿alguna vez nos hemos detenido a preguntarnos qué significa realmente? ¿Por qué el acontecimiento más importante para los cristianos no fue el nacimiento de Jesús ni uno de sus milagros, sino su muerte en una cruz? Y surge una pregunta todavía más difícil. Si Jesús es el Hijo de Dios, ¿por qué tuvo que morir? ¿No podía Dios simplemente perdonar a la humanidad? ¿Era realmente necesaria la cruz? Estas preguntas han acompañado a los creyentes y no creyentes a lo largo de la historia, y la respuesta no solo nos ayuda a comprender quién es Jesús, nos ayuda a comprender hasta dónde llega el amor de Dios por cada uno de nosotros. En este episodio responderemos a la luz de la Sagrada Escritura y de la Iglesia Católica por qué Cristo entregó libremente su vida en la cruz y qué ocurrió realmente aquel día en el Calvario. Y te invito a permanecer con nosotros hasta el final, porque descubriremos por qué aquello que parecía el mayor fracaso de la historia terminó convirtiéndose en la victoria más grande de todos los tiempos. Comprender este misterio puede cambiar para siempre la manera en que miramos la cruz y la manera en que entendemos el amor de Dios. Quizá la pregunta más importante no sea solamente ¿por qué Jesús tuvo que morir?, sino ¿qué hizo Cristo por mí en la cruz que nadie más podía hacer? Escuchemos la palabra de Dios. Cuando contemplamos la cruz, podríamos pensar que todo comenzó el Viernes Santo, pero la Biblia nos muestra algo muy distinto. La cruz no fue un accidente de la historia, fue anunciada por Dios desde muchos siglos antes. Uno de los primeros anuncios lo encontramos en el libro del Génesis. Dios pide a Abraham que ofrezca a su hijo Isaac. Mientras suben al monte, Isaac pregunta: «Padre mío, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Abraham responde: «Dios proveerá el cordero para el holocausto». Finalmente, Dios detiene la mano de Abraham y un carnero ocupa el lugar de Isaac. Aquel sacrificio nunca llegó a consumarse, pero dejó abierta una promesa. ¿Quién sería ese verdadero cordero que Dios mismo proveería? Siglos después, durante la salida de Egipto, Dios ordenó a cada familia sacrificar un cordero sin defecto y marcar con su sangre los dinteles de sus puertas. El libro del Éxodo dice: «La sangre será vuestra señal. Al verla, pasaré de largo y no habrá entre vosotros plaga exterminadora». Aquel cordero permitió la liberación del pueblo de Israel, pero también era una figura de alguien mucho mayor. Cuando Juan el Bautista va a acercarse a Jesús, proclama: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Con una sola frase, Juan une toda la historia de la salvación. El verdadero Cordero ya ha llegado, no para liberar únicamente a un pueblo de la esclavitud, sino para liberar a toda la humanidad de la esclavitud del pecado. Muchos siglos antes, el profeta Isaías había descrito con una precisión asombrosa el sufrimiento del Mesías. Escribe: «Despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias». Y continúa: «Él soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores». Más adelante añade: «Fue traspasado por nuestras rebeldías, triturado por nuestras culpas. El castigo que nos trae la paz cayó sobre él, y por sus llagas hemos sido curados». Estas palabras fueron escritas aproximadamente 7 siglos antes del nacimiento de Cristo. La pasión no tomó por sorpresa a Dios, había sido anunciada desde antiguo.
Pero todavía queda una pregunta. ¿Fue Jesús obligado a morir? Él mismo responde. En el Evangelio de San Juan dice: Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Y unos versículos después declara: Nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. Tengo el poder para darla y poder para recobrarla. Qué importante es escuchar estas palabras. Jesús no fue simplemente una víctima de las circunstancias. Su entrega fue libre. La cruz no fue un fracaso inesperado, fue una decisión de amor. El mismo Señor explica el sentido de su misión diciendo: El Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. La palabra rescate evoca la liberación de un esclavo. Cristo entrega su vida para liberarnos de aquello que nosotros no podíamos vencer por nuestras propias fuerzas. San Pablo profundiza en este misterio con una frase extraordinaria. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que llegáramos a ser justicia de Dios en él. Pablo no dice que Jesús se hiciera pecador. Cristo permaneció completamente santo. Lo que afirma es que cargó sobre sí las consecuencias de nuestro pecado para reconciliarnos con el Padre. San Pedro escribe: Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que, muertos al pecado, viviéramos para la justicia. Por sus heridas habéis sido curados. Observemos algo hermoso. Pedro, que había contemplado la crucifixión con sus propios ojos, no recuerda la cruz como una derrota. La contempla como el lugar donde comenzó nuestra sanación. La carta a los Hebreos da un paso más. Compara los antiguos sacrificios del templo con el sacrificio de Cristo y afirma: No entró en un santuario hecho por manos humanas, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Y añade: Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. Más adelante concluye: En virtud de esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Ya no son necesarios nuevos sacrificios. El sacrificio de Cristo es perfecto, es definitivo, es suficiente. Pero quizá nadie resumió mejor el significado de la cruz que el mismo Jesús, pocas horas antes de entregar su vida. Durante la última cena, tomó el pan y el cáliz y dijo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Esta copa es la nueva alianza en mi sangre, derramada por vosotros. La cruz no fue simplemente el final de la vida de Jesús, fue la entrega total de sí mismo por amor. Aquí conviene detenernos un momento, porque la Sagrada Escritura nos ha mostrado que toda la historia de la salvación apuntaba hacia el Calvario. Isaac anunciaba al Hijo obediente. El Cordero Pascual anunciaba al verdadero Cordero de Dios. Isaías anunció al siervo sufriente. Jesús entregó libremente su vida. Los apóstoles proclamaron que, mediante ese sacrificio único, el mundo fue reconciliado con Dios. Pero todavía queda una pregunta decisiva. ¿Qué ocurrió realmente en la cruz para que la Iglesia la considere el acontecimiento más importante de toda la historia? El catecismo, los padres de la Iglesia, los doctores y los santos nos ayudarán a contemplar ese misterio con una profundidad mayor. Después de escuchar la Sagrada Escritura, la Iglesia contempla la cruz no como un fracaso, sino como el centro de toda la historia de la salvación. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña: la muerte violenta de Jesús no fue fruto del azar en una desgraciada constelación de circunstancias. Nada ocurrió fuera del conocimiento de Dios.
Pero eso no significa que Dios quisiera el pecado de quienes condenaron a Jesús. La traición, la injusticia y la violencia fueron actos libres de los hombres. Sin embargo, Dios, en su providencia, los convirtió en el camino por el cual realizaría nuestra redención. El catecismo continúa. Al entregar a su Hijo por nuestros pecados, Dios manifiesta que su designio sobre nosotros es un designio de amor benevolente. Qué importante es esta afirmación. La cruz no revela un Dios airado, revela un Dios que ama hasta el extremo. Más adelante añade, el deseo de abrazar el amor redentor de su Padre anima toda la vida de Jesús, porque su pasión redentora es la razón de ser de su encarnación. Jesús no fue llevado a la cruz contra su voluntad. Toda su vida fue una entrega libre al Padre por amor a nosotros. Y el catecismo concluye, el sacrificio de Cristo es único, da plenitud y sobrepasa todos los sacrificios. La cruz no necesita repetirse, su sacrificio es perfecto y suficiente para la salvación del mundo. San Ignacio de Antioquía, uno de los primeros discípulos de los apóstoles, escribía mientras caminaba hacia su propio martirio. Nuestro Dios, Jesucristo, fue llevado en el seno de María según el plan de Dios, para destruir la muerte y manifestar la vida. Para Ignacio, la cruz nunca fue una derrota, fue el comienzo de la victoria sobre la muerte. San Atanasio, defendiendo la divinidad de Cristo, escribió, el Verbo de Dios se hizo hombre para que nosotros llegáramos a ser partícipes de la vida divina. Y explica que Cristo asumió nuestra condición mortal para vencer la muerte desde adentro. No vino simplemente a enseñarnos, vino a salvarnos. San León Magno, en una de sus homilias sobre la pasión, afirma, la cruz de Cristo es la fuente de todas las bendiciones y la causa de todas las gracias. Todo lo que recibimos como cristianos brota del misterio de la cruz. San Anselmo, reflexionando sobre la redención, escribe, nada podía ser más justo ni más misericordioso que Dios mismo viniera a reparar aquello que el hombre no podía reparar por sí solo. No significa que Dios estuviera obligado, significa que en su infinita sabiduría y amor quiso salvarnos entrando Él mismo en nuestra historia. Santo Tomás de Aquino enseña, la pasión de Cristo fue suficiente y sobreabundante para expiar los pecados de todo el género humano. Y añade una frase profundamente conmovedora. No existe signo mayor del amor de Dios que haber querido sufrir por nosotros. La cruz no solo obtiene nuestra salvación, también nos revela hasta dónde llega el amor de Dios. San Buenaventura invita al cristiano a contemplar el crucificado diciendo, quien desea progresar en el amor, mantenga continuamente la mirada fija en Cristo crucificado. Porque la cruz no solo debe ser comprendida, debe ser contemplada. Santa Catalina de Siena, hablando con Cristo en sus escritos, exclama, en la cruz has manifestado un amor tan grande que el corazón humano jamás podrá comprenderlo plenamente. Para ella, el Calvario es la escuela donde aprendemos quién es Dios. San Alfonso María de Ligorio, profundamente enamorado de la pasión del Señor, escribe, toda la santidad y perfección de un alma consiste en el amor a Jesucristo, nuestro Dios, nuestro sumo bien y nuestro Redentor. Y añade, quien medita frecuentemente la pasión de Cristo, difícilmente podrá dejar de amarlo. Por eso la Iglesia ha recomendado durante siglos contemplar la pasión, no porque quedarnos en el sufrimiento sea lo que Él quiere, sino para descubrir el amor que se manifiesta en Él. San Juan Pablo II escribe, la redención realizada por Cristo ha restituido definitivamente al hombre su dignidad
y el sentido de su existencia. La cruz no solo cambia nuestra relación con Dios, también revela el verdadero valor de cada persona. Benedicto XVI, en Jesús de Nazaret, contempla la entrega de Cristo con estas palabras: la cruz es el acto en el que Jesús se entrega completamente y precisamente así permanece para siempre presente entre los hombres. El amor de Cristo no terminó en el Calvario. Desde allí alcanza a cada generación. Después de escuchar al catecismo, a los padres, a los doctores y a los santos, todos parecen conducirnos hacia una misma verdad. El catecismo nos dice que la cruz fue parte del designio de amor de Dios. San Ignacio contempla en ella la victoria sobre la muerte. San Atanasio nos recuerda que Dios se hizo hombre para comunicarnos su vida. San León Magno la llama la fuente de todas las gracias. San Anselmo nos muestra que Dios mismo realizó la obra que nadie podía hacer. Santo Tomás proclama que el sacrificio de Cristo fue perfecto y suficiente. San Buenaventura nos invita a contemplar al crucificado. Santa Catalina descubre en la cruz el amor sin medida de Dios. San Alfonso nos enseña que quien conoce la pasión termina amando más a Cristo. San Juan Pablo II nos recuerda que allí fue restaurada nuestra dignidad. Y Benedicto XVI nos muestra que la entrega de Jesús sigue siendo una presencia viva para la Iglesia. Porque, al final, Jesús no murió simplemente para darnos un ejemplo de amor. Murió para vencer el pecado, reconciliarnos con el Padre y abrirnos el camino hacia la vida eterna. Precisamente por eso, la cruz dejó de ser un instrumento de condena para convertirse en el mayor signo de esperanza que ha conocido la humanidad. Después de escuchar la Sagrada Escritura y la enseñanza de la Iglesia, comprendemos que Jesús no murió porque el Padre dejara de amarlo, ni porque la cruz fuera una derrota. Jesús murió porque nos amó hasta el extremo. En la cruz, Dios no nos dio simplemente una explicación sobre el amor, nos entregó la prueba definitiva de ese amor. Cada golpe, cada espina, cada herida y cada gota de su sangre proclaman una misma verdad. Vales tanto para Dios que su Hijo entregó libremente su vida para abrirte el camino hacia la vida eterna. Por eso, quizá la pregunta ya no sea ¿por qué Jesús tuvo que morir en la cruz? La Escritura, la Iglesia y los santos nos han mostrado la respuesta. La verdadera pregunta es otra. ¿Cómo responderé yo a un amor tan grande? Porque nadie puede permanecer indiferente ante la cruz. Podemos darle la espalda o podemos acercarnos a ella y dejar que Cristo transforme nuestra vida. Oremos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, gracias por entregar libremente tu vida por nuestra salvación. Gracias porque en la cruz cargaste con nuestros pecados, venciste la muerte y nos abriste las puertas de la vida eterna. Haz que nunca contemplemos la cruz como un simple símbolo, sino como el signo vivo de tu amor por cada uno de nosotros. Danos un corazón agradecido, capaz de responder a tu entrega con una vida de fe, de obediencia y de amor. Que cada vez que miremos el crucifijo, recordemos que fuimos amados hasta el extremo. Amén. Y si Cristo entregó su vida para reconciliarnos con el Padre, entonces surge una pregunta muy concreta para nuestra vida diaria. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? En el próximo episodio buscaremos la respuesta a la luz de la Sagrada Escritura y de la Iglesia Católica, porque el mismo Dios que habló por medio de los profetas y que se reveló plenamente en Jesucristo, sigue hablando hoy. La gran pregunta es si hemos aprendido a reconocer su voz en medio del ruido del mundo.